nuestras ecuaciones de desplazamiento. Bueno, entonces simplemente nos acordamos que esto será SD, será equivalente a SB sobre W, o que esto será igual a SA sobre W, y pues aquí nos acordamos que es cuadrado. Bueno, entonces vamos de nuevo a pedir el favor a nuestros ingenieros calculistas que nos dividan este 3.993 sobre 2pi. Sergio, ¿te puedo pedir el favor del primero? 3.9003 sobre 2pi. Y Juber, te voy a pedir el favor de 1.87 sobre 2pi. Juan José, por favor, haz la revisión de 1.87 sobre 2pi. Listo. ¿Cuánto nos da LCD primero? 0.62. 0.62. 0.62. Claro, al dividir sobre el periodo, este se nos va, ¿cierto? No. Se nos va al cuadrado. Al cuadrado, sí. Sí, porque queda 1 por t. Listo. Listo. Siguiente. 1.87 sobre 2pi. 0.297, dice Juber, profe. Y sí. 0.92. No. 96. 297. 0.297. Y entonces, como queda dividido sobre W, esto se va multiplicando por el periodo. En este caso, 0.297, y al estar por t sobre t, pues queda como la función constante. Entonces, fíjense cómo vamos viendo, porque en una zona es algo lineal, en otra zona es una forma curva, y porque en la otra forma es una forma recta, pues ya lo estamos aquí observando. Control C. Claro, redondean en la norma porque imagínense que se van a poner a enredarse con 21.7, pero ya es saber de dónde salen las cosas. Interesante, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta acá? Bueno, entonces, esta curvita que nosotros la tenemos así diseñada y definida, pues sale del análisis de muchas estructuras que tienen un determinado periodo, o sea, es un análisis muy fuerte con diferentes sismos, y tal como lo aclararon, sismos de acá. Por eso es que aquí hay unos coeficientes. Ahora, a nosotros nos gusta mucho tener la forma de las ecuaciones de las normas norteamericanas, entonces pues obviamente empiezan a tener pues parecido las formas y demás, pero pues el A sub A y el FB, el A sub B son de aquí. Por eso es que es importante tener muy claro de dónde vienen las cosas. Bueno, entonces, creo que esto estaba por algún otro motivo en algún momento, pero pues esto es lo importante. ¿Estamos? Listo, continuamos. ¿Alguna inquietud hasta acá? Listo. Parece que no están muy calladitos hoy. Fíjense que pues nuestra gran ventaja fue tener en cuenta con todos los análisis de nuestro edificio, de un grado de libertad fue el centro de masa. Cuando nosotros hicimos la condensación, sabíamos que existían los desplazamientos en el plano del diafragma, ¿cierto? En el XY, y el giro
y el G que existían, pero precisamente el hecho de la gran ventaja que tenemos cuando tenemos esto, es decir, que podemos simplificar. Y de ahí, entonces, empezamos a ver las diferencias entre un diafragma flexible y un diafragma rígido. Cuando yo tengo el diafragma flexible, tendré 3 grados de libertad por cada nudo en lo que me respecta a efectos sísmicos. Mientras que cuando hablamos de un diafragma rígido, será 3 grados de libertad por cada diafragma. Cuando nosotros planteamos las ecuaciones, ¿cierto? Las inerciales, simplemente planteamos nuestra ecuación general de masa por aceleración del centro de masa, pero si tenemos un diafragma flexible, nos toca plantearlo como sumatorias de todas las masitas que estén trabajando en una sección. Entonces, todas estas masitas tienen que estar nos van a producir ese efecto inercial, mientras que en el otro caso, lo que hacemos es todo concentrarlo en esta gran masa. En ese mismo sentido, pues, estamos hablando de masas traslacionales en X y en Y, y pues habrán unas rotacionales. Las rotacionales para secciones así de planta rectangulares tendrán que ver con que es la masa traslacional por la constante torsional sobre el área. De esa forma pues se encuentra. Esta constante torsional usualmente se toma, ¿cierto? Como el producto polar de inercia, pero hay que aclarar que es una constante torsional en el que se toma la inercia en X y la inercia en Y. ¿Estamos? Bueno. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el análisis en 3D, pues nuestro análisis tendrá con los 3 grados de libertad y yo tendré entonces que tener muy claro que la fuerza inercial tendrá ese efecto de fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos en Z. Pero la parte fuerte es cuando vamos a revisar la parte de las fuerzas de rigidez, porque las fuerzas de rigidez obligatoriamente me van a relacionar. Recordemos el concepto de la rigidez, ¿no? Que es fuerza necesaria en un grado de libertad y para producir un desplazamiento unitario en el grado de libertad J. Entonces vemos cómo hay una influencia de la rigidez por parte en Y, cómo hay una influencia de la rigidez por parte de los giros, y entonces esa relación hace que nuestro caso de análisis en 3D pues sea un poco más complejo. Vamos ahorita a analizar una viga, porque precisamente cuando empezamos nosotros nuestro análisis del edificio, es pensando en que cada nivel va a tener una masa, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es interesante para poder entender ahorita una serie de elementos que aportan para estructuras de varios grados de libertad. Cuando nosotros tenemos una viguita sencillita, en este momento no estoy pensando en esta viga en voladizo de la que ya hemos hablado algunas veces, sino una viguita sencillita solicitada solamente a flexión, pues pensamos en la relación que hay entre los momentos y los giros, ¿de acuerdo? Y pues nos hablan de la ecuación de la elástica, donde nos dicen que la de fricción con respecto a X2 es igual a la masa sobre el I. Ah, perdón, a la masa I, Dios mío, qué pena, el momento sobre I.
Este m es de momento, por favor, que acabé de decir algo atroz. La masa pequeñita de m minúscula es masa. Así es, este es momento. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros derivamos 2 veces el momento, llegamos a una ecuación en que se ve una relación que hay tanto con el LI, diciéndonos, mire, esa es la cuarta derivada, de esa deflexión con respecto a X, pero hay algo que para nosotros puede ser nuevo. Y es que esa cuarta derivada de momento nos permite también determinar, esa segunda derivada del momento nos permite determinar la relación que hay con la deflexión con respecto al tiempo. Esa segunda derivada del momento equivale a la segunda derivada de la deflexión con respecto al tiempo. Y entonces, pues si quisiéramos encontrar el efecto dinámico en una viguita, a la ecuación que nosotros nos estamos enfrentando es a esta. Interesante, ¿no? Bueno, de esto aclaro que simplemente vamos a analizar lo que pasa porque de aquí salen unos conceptos que nos van a servir para los edificios. ¿De acuerdo? Yo esto no va a tener relación directa con el taller, pero pues sí nos va a permitir entender algunos puntos claves. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es como si tuviéramos una relación clara con una función de tiempo y con una función de espacio. Fn corresponde a la función del tiempo, φn a la función de espacio. Bueno. Viéndolo de otra forma, a la hora de hacer el reemplazo de LI por la cuarta derivada de X, pues esta función va a permanecer quietica porque lo que se está derivando es este. Aquí en este momento estoy sacando esta expresión, ¿de acuerdo? La segunda, φn no se va a derivar, pero Fn sí, segunda vez. Entonces, fíjense que en este caso, cuando tenemos esa viguita, si es sencillita, nos toca hacer un análisis de esas dos funciones al tiempo. No se preocupen que esto nos lo van a decir, cómo nos lo solucionamos. Pues los genios de las matemáticas nos dicen lo siguiente, pues si es así, hacemos lo que ustedes hicieron en su momento, cuando hicieron la valoración de la solución particular de una función sinusoidal, pues separan lo que depende del tiempo de lo que depende del espacio. Y pues aquí más o menos una masa, un EI sobre la masa, sabemos que tiene relación con un WN cuadrado, ¿de acuerdo? Siendo EI la rigidez y siendo pues masa, la masa de ese elemento infinitesimal. Bueno, de ahí que sale eso. En un momento es que pueden ser los señores de ETB. Deme 2 segundos. ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. ¿Aló? No. Bueno. Entonces, vamos a ver. Cuando tenemos la función del espacio, eso se llama masa distribuida en una viga, resulta que esa cuarta solución
tiene una función AN, BN, CN, DN. Solución exacta. ¿Cómo se determina el AN, el BN, el CN y el DN? Pues aquí nos hacen una relación y nos dicen que ese elemento que se llama alfa n a la 4 es igual a la masa por el WN cuadrado sobre I. Y entonces se plantean las derivadas. Phi n es a B, como la derivada de phi n es a teta, como la segunda derivada es al momento, como la tercera derivada es al cortante. La cuarta derivada sería como la función W, ¿no? Bueno, tiene esa relación. Entonces, pues obligatoriamente depende de cómo sea la viga y la relación, pues nosotros tenemos que ver qué pasa en una zona empotrada. Entonces, devolviéndonos a lo anterior, si está empotrada y la deflexión será 0 y el giro será 0. Listo. Si la sección es tipo pasador, pues la deflexión será 0. ¿No? Y el momento será 0. Giro y cortante sí existe. Listo. Entonces se tienen esas condiciones. Si es libre, pues tenemos que el momento y el cortante deben ser 0. Entonces, pues la función de phi va a depender mucho de cómo sean las condiciones del elemento que yo vaya a estudiar. ¿Estamos? Vale, entonces, vamos a estudiar este elemento. La solución es esta. Sabemos que cuando este es 0, pues cuando la x es 0, phi n y la segunda derivada de n será 0, phi n en L y la segunda derivada en L será 0. Pues listo, tenemos las derivadas, que es claro que para el primer caso, cuando x es igual a 0, ¿cierto? Esta función es 0, esta función es 0, esta función es 0 y esta función es 0. Listo. Entonces tenemos esta ecuación. Claro, para que esto se cumpla, Bn y Dn debe ser igual a 0, porque si uno es sumando y el otro restando, la única posibilidad es eso. Entonces, hemos acabado de encontrar los valores de Bn y Dn. Ahora, a n y Cn nos toca encontrarlos con las otras dos igualdades. Entonces, tenemos que es igual a 0 cuando tenemos esta función y esta función negativas. La única forma para poder encontrar esto es que ya cuando nos encontramos a un sistema de ese estilo, nos damos cuenta que es solo válido cuando el determinante es 0. ¿De acuerdo? Entonces, punto. Determinante igual a 0, múltiples soluciones, pero pues hallando con el determinante podemos encontrar unos valores que no van a ser el de A y el de B. Simplemente se tiene claro ya por ese cálculo que AN será diferente de 0, CN es igual a 0 y nos da entonces la función de este factor de alfa. Simplemente resolviendo porque pues nos da un C, de acuerdo con esto pues se encuentra la variable y ya gracias a ese determinante se encuentran las variables. Si nos damos cuenta, eso tiene algo que ver con lo que ustedes miraron en mecánica de sólidos, pues tenemos esta función sinusoidal y tenemos que van a haber unos puntos claves
en los que lambda L pues puede tener una función de NP. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí debe ser 0 y también sé que aquí esa función debe ser 0. Entonces, lo que sé es que cuando es lambda por L también debe ser 0. N veces. Listo. Volvemos a la igualdad que nos habían dado antes de ese alfa a la 4. Y entonces, simplemente podemos hacer el reemplazo de este con este. Entonces, si yo quiero elevar esto a la 4, pues simplemente me queda NPi sobre L, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta que esto pues va a estar elevado a la 4 por la masa por Wn al cuadrado sobre E. Claro, yo necesito hacer la derivada. Entonces, cuando yo pero necesito sacar el valor de W. Cuando hago el reemplazo, pues este me queda NPi al cuadrado sobre EI por EI sobre M a la 1 medio. Se resuelve. ¿Listo? Encontramos la frecuencia. Hemos acabado de encontrar algo. Ay, no puede ser. Hemos acabado de encontrar algo muy importante. Y es la función de ese sistema que se llama alfa, y ya encontrando con la alfa vamos a hacer unas cosas interesantes. Cuando Profe, hacemos esto, dime. qué pena es que no entendí, me perdí un poquito. En esto de alfa, que alfa por L es igual a N por pi y alfa a la 4, no, ¿en dónde la tenías? Eso. Alfa elevado a la 4 es ese valor, ¿eso es para todos los casos que tengamos que hacer o solo para este caso en específico? Es solo para este caso de esta viga simplemente apoyar. Vamos a hacer el análisis para esa viguita simplemente apoyar. ¿Listo? Vale, profe, y me perdí dónde salió ese valor de alfa a la 4 es igual al resultado de la derecha. Justo el que no se alcanzó a guardar. Fíjate este, ¿cierto? ¿Qué nos dicen? Que alfa es igual a NPi sobre L, porque pasa este valor, ¿vale? Entonces, esta fórmula queda reemplazada en esta, que era lo que yo había mostrado. Entonces, claro, queda un NPi sobre L a la 4 igual a la masa por Wn al cuadrado sobre I. Entonces, cuando tú despejas W, pues da esto, que le tienes que sacar la raíz. Al sacar la raíz, pues ya este 4, no queda 4, sino queda 2. Y este factor, al sacar la raíz, queda pues un medio. Este queda en 1. ¿Está claro? Ahora sí. Aló. Aló, profe, sí, más o menos. Es que lo que te Eleva, digo, eleva este término a la 4 y después no, sí, despejas W. de acuerdo, profe. No, sino lo que te decía era, es que no me perdí cuando relacionamos alfa con WN, o sea, ¿de dónde viene la fórmula de la derecha? O sea, me imagino que viene un poquito atrás. La pregunta es, Mucho atrás ¿atrás? Ok. de acá.
¿Listo? Ah, Entonces, vale. Vale, gracias, profe. a partir de allá, entonces ya se determinó ese factor teniendo en cuenta cómo va la función. Bueno, entonces, listo. Se resuelve. Y entonces nos queda esta función. Esto creo que les recuerda la etapa en que ustedes se encontraban el P crítico, ¿no? De una columna. Entonces aquí lo que nos muestra es que esta función nos va a representar lo que puede suceder en cuanto a efectos de desplazamiento en la estructura. Fíjense que a n no lo vamos a poder conocer precisamente por lo que sabemos que el sistema que nos dio es indeterminado y que nos tocaba sacar este determinante, que la única solución es tomar el determinante igual a 0. Pues por eso a n no se sabe, a no ser que se tenga algún valor específico de medición. Bueno, entonces tenemos esa función. Voy a decir, ¿qué pasa si esta función que tengo acá le coloco el n igual a 1? Interesante. ¿Qué pasa si le coloco n igual a 2? Tiene doble vez. Doble cubo. ¿Qué pasa si le digo que n es igual a 3? Aquí me está mostrando las diferentes formas naturales como la estructura puede, como esa viguita simplemente apoyada, puede llegar a vibrar dependiendo del movimiento que se tenga en el punto, la forma natural. Y estos son los que se conocen como modos de vibración. Entonces, pues esto depende de, lo voy a hacer vibrar con determinada frecuencia, entonces dentro de ese determinado rango, este va a tener la tendencia. Una frecuencia más rápida puede llegar a tener esta, ¿sí? La 3 o la 4. Entonces, con todo esto empezamos a ver lo que son los modos de vibración. ¿Por qué? Porque pues se tiene la relación fundamental que es cómo va a moverse en función de una masa, ¿cierto? En función de una rigidez, cuando se varía tanto en tiempo como en espacio, que es la parte fuerte. Entonces, esos son los modos de vibración. ¿Sabemos la magnitud de A? No, en este momento simplemente estamos haciendo la relación de esa función que tenemos de phi dividido sobre A. Pero ya podemos ver la forma. Entonces los modos de vibración lo que me están mostrando son las formas en cómo puede vibrar naturalmente una estructura. Entonces, vamos ya al otro caso. ¿Está esta parte clara? ¿Y por qué era que queríamos ver esa solución exacta? Listo. Era una viguita, la misma, pero que vamos a dividir por masitas concentradas. El otro caso era masita distribuida, es decir, la solución exacta. Encontramos la solución exacta. Resulta que a nivel dinámico lo que yo tengo que resolver, tal como lo teníamos con un grado de libertad, se pasa ya a un efecto matricial y vectorial, donde el tamaño del desplazamiento dependerá del número de masas. Entonces será de n tanto número de filas por una columna, que es un vector. ¿Qué va a pasar? Cada masita puede tener una excitación externa, puede también tener una excitación en la base, pero la aceleración en la base es una sola. Lo que va a haber es aquí una multiplicación de una masa por un vector. Este lambda es un vector unitario para el caso del plano. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar?
para poder resolver el sistema inicial, me olvido del amortiguamiento y lo que sé es que en estado libre, sin fuerzas, la resultante debe ser cero. No deben haber fuerzas externas y con ellos puedo ver qué le pasa a la estructura. Sabiendo nosotros que nuestra función depende de un coseno por un W al cuadrado, un WT, ¿cierto? Que es de esa forma, pues vamos a ver qué pasa. Aquí quiero hacer énfasis que tenemos tres masas, como las del caso del edificio que ustedes están analizando. Y en ese mismo sentido, nos toca encontrar una matriz de rigidez en la que nosotros, a través de la condensación, simplificamos. Miren cómo se ve la influencia de la fuerza que debe llevar el nivel 1 para que ocurra el desplazamiento en el nivel 2, o la fuerza el desplazamiento unitario, o la fuerza necesaria en el nivel 1 para que ocurra un desplazamiento unitario en 3. Se ve esa relación. Miren cómo es esa función. Las rigideces, pues ya sabemos cómo las calculamos. Nuestros desplazamientos independientes será la de fricción en 1, la de fricción en 2 y la de fricción en 3. Listo. Los desplazamientos dependientes serán los giros. Se simplifica, simplemente esa manera. Por esto es que es importante todo lo que nosotros empezamos a hablar de condensación, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema a resolver es este. Sin embargo, pues yo tengo un problema muy fuerte, y es que cuando voy a plantear la ecuación para el primer nivel, fíjense que me interviene un término del nivel 2 y me interviene un término del nivel 3, por Dios. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Cuando vamos a ver la ecuación del nivel 2, masa por aceleración, pues resulta que hay un término que depende del desplazamiento en 1 y otro término que depende del desplazamiento en el nivel 3. Y de la misma forma, si voy a resolver la ecuación del tercer nivel, pues tengo algo que depende del nivel 1 y tengo algo que depende del nivel 2. En conclusión, estoy en graves problemas porque yo lo que sé solucionar es un sistema como este. Pero ya si este está dependiendo del tiempo y está influyendo en su nivel y en los otros, ¿cómo hago para solucionar esa ecuación? Bueno, entonces, los genios de las matemáticas nos dijeron lo siguiente. Recuerden que su solución de movimiento libre es de esta forma, donde tienen unas frecuencias y se determinan entonces esos desplazamientos. Por lo tanto, teniendo claro eso, pues hagamos el reemplazo. Lo que haya en desplazamientos y justo lo que haya en aceleraciones, lo reemplazamos. Si se fijan, este término de vector y de coseno va a ser igual para los dos términos cuando lo reemplazamos. Entonces, la única diferencia es que acá me va a quedar elevado, me va a quedar todo esto afectado por un menos WI cuadrado. Y entonces, teniendo en cuenta esto, haciendo el reemplazo, que estos vectores serían 1, 2 y 3, pues yo puedo pensar en la simplificación, en que tengo un menos WI cuadrado por las masas, más la matriz de rigidez, por el vector que introducimos igual a 0. Claro, este debe ser diferente de 0. Si debe ser diferente de 0 para que esta igualdad se cumpla, el determinante
de menos esa frecuencia por las masas más la rigidez debe ser igual a 0. Simplemente es tener claro eso. Por lo tanto, para que eso sea cierto, nos toca encontrar el determinante. Con el determinante, ¿qué se va a encontrar? Como el tamaño es de 3 por 3, se va a encontrar un término elevado por WI al cubo, otro término elevado por WI al cuadrado y otro término por WI a la 4. Y un término constante. Claro, si aquí tengo un término al cuadrado, aquí tengo otro al cuadrado y otro al cuadrado, pues al encontrar el determinante vamos a tener todas las posibilidades. ¿Qué hace el ingeniero? Calcula el W y el W cuadrado. ¿Cuántas raíces va a tener esta ecuación? ¿Cuántas raíces va a tener esta ecuación? 3 raíces. 3 raíces. Muy bien, va a tener 3 raíces. Entonces, esas 3 raíces es lo que a nosotros nos decían en el cálculo diferencial, son los eigenvalores. ¿Nosotros qué? Eigenvalores son las frecuencias naturales de esa estructura que puede tener 3 modos de vibración. Entonces, claro, ¿de dónde sale esa ecuación de la que hablábamos? Cuando multiplica este por este y este por este, sale esto elevado a la 6. Cuando se multiplica, por ejemplo, este por este y este por un término como este, nos queda al cuadrado. Si se multiplica, por ejemplo, este con este y este término que da, lo multiplicamos por cada uno, nos queda al cuadrado. Y puede haber el caso. Estoy aquí solamente dando ejemplos, ¿no? De que se tiene este término y se multiplica por este y por este. Entonces, en ese sentido, pues por eso es que tenemos esas raíces. Esos valores propios son los eigenvalores, que son las frecuencias naturales que va a tener la estructura. Entonces, al calcular las frecuencias naturales de la estructura, nosotros después podemos decir, como sabemos que el determinante es 0, vamos a darle el valor a uno de estos. Y despejamos para ese valor las otras dos condiciones. Recuerden que tienen múltiples soluciones, ¿vale? Pero, vuelvo y repito, cuando nosotros hicimos las soluciones exactas, no sabíamos el valor de A. Lo que hacíamos era una relación de proporcionalidad para ver las formas. Y aquí viene el mismo sentido. Entonces, hacemos el reemplazo. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a ver qué pasa cuando WI es igual a W1. Entonces, cuando hacemos el reemplazo, que I es igual a 1, pues vamos a obtener ese eigenvector. Y el eigenvector es el modo de vibración. Entonces, de esta forma, obtenemos la forma de los modos de vibración, que son los eigenvectores. En cálculo nunca nos dijeron eso. Si nos hubieran dicho, le hubiéramos puesto más atención a los puntos. Esto es tanto válido para la parte dinámica como para la parte de análisis de estabilidad. Se resuelve. Simplemente la ecuación que nos queda por solucionar es esta, donde yo reemplazo inicialmente por W1 y encuentro el modo de vibración 1. Después reemplazo por W2 y encuentro el modo de vibración 2. Reemplazo el WI3 y encuentro el efecto en 3. Entonces, voy con el 1, encuentro la forma del primer modo de vibración. Voy con el 2, miren, el reemplazo, encuentro la segunda modo de vibración. Voy con el 3, encuentro el tercer modo de vibración. Y esta matriz es la que se llama pues, la matriz de los eigenvectores, que implican realmente los modos de vibración. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando hicimos ese ejercicio que adicionamos la masa y miramos los modos de vibración, que uno se desplazaba en X, otro se desplazaba en Y, otro se desplazaba en Z y nos daban frecuencias, eso tiene que ver con estos cálculos
donde nosotros tenemos un determinante que está dependiendo de la rigidez de la masa y donde encontramos los eigenvectores. Dando unos valores de K y de rigidez para esa viga y demás, un ejercicio simple. Cuando reemplazamos W igual a 1 nos da esto. Obviamente, cuando estamos aquí hablando de estos puntos, aquí estamos determinando, son estos puntos. Por eso cuando hablamos de modos de vibración, simplemente lo que calculamos inicialmente es lo que pasa en esta masa, lo que pasa en esta masa y lo que pasa en esta masa. La línea nos la da pues ya la solución exacta, pero pues yo lo que quiero comparar es cuando hago mi análisis modal, es el amarillo, versus cuando hago el análisis exacto. Miren cómo nos da la forma. Idéntica, ¿no? Reemplazo W2. W2. Nuevamente. Masa 1, masa 2, masa 3. Y cuando hice la relación con respecto a la solución exacta, nos da esa forma. Modo 3. Masa 1, entonces modo 3. Reemplacé W3, ¿cierto? Miro el phi de la masa 1, el phi de la masa 2, el phi de la masa 3, y tal cual me está describiendo la forma de vibración. Entonces, nosotros, para la siguiente sesión, vamos a estar en el mundo de los modos de vibración, donde tenemos que encontrar una rigidez y ya para nuestro edificio, que en nuestro caso es de 4 pisos, en una dirección, y vamos a hacer el análisis específico. En ese sentido, yo quisiera hacer un pequeño cambio y sería dejar nuestro edificio de 3 pisos para que las hojas que hagamos de cálculo les sirvan a ustedes. Podemos hacerlo, pero pues es un punto a revisar. ¿Listo? Entonces, de esto se trata nuestro análisis, de poder determinar para las diferentes frecuencias inicialmente los modos de vibración. ¿Por qué? Porque con ellos es que después nosotros podemos hacer la solución de todos los sistemas. Nos pueden colocar un análisis modal, un análisis espectral, un análisis tecnológico, juntos, análisis dinámicos, están dependiendo de estos modos de vibración, bien sea cronológico o espectral. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a hallarlos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, muchachos, me extendí un poquito, pero por lo que nos demoramos como decidiendo lo que iba a ser nuestro futuro en estas próximas 3 semanas. Y bueno, aquí ya venimos a aplicar muchas cosas en 3D, en el plano, ya pensando en qué pasa con nuestra estructura de varios grados de libertad, donde en este caso nuestra viga es el edificio y es una viga en voladizo. Muchas gracias. Nos vemos entonces el viernes, ¿de acuerdo? Les pediría el favor de tener sus hojas de cálculo con el pórtico en X calculado. Es decir, vamos a tener la matriz, por ahora solamente las matrices de rigidez, después vamos a hablar de ensamblaje y demás para hacer el ejercicio de condensación. Y entonces creo que sí es oportuno de una vez dejar nuestra estructura con 3 grados de libertad, la que tenemos de 4 pisos, con las columnas que tenemos, vamos a dejarlo de 3 niveles. Toda la geometría que quedó establecida la vez pasada, ¿de acuerdo? Para hacer la comparación. Y así de paso ustedes pues ya quedan con información que les va a servir directamente para su taller, en aras de los tiempos que tenemos. Entonces, es tal cual, por favor, tómenle foto a las siguientes imágenes.
vamos a analizar con estos grados de libertad la estructura en X. La que empezamos la que empezamos nosotros a trabajar en clase fue esta, ¿no? Entonces, vamos a dejarla de 3 niveles, por simplificación. Es simplemente dejar las matrices de rigidez creadas, porque pues vamos a hacer todo el proceso de ensamblaje y de condensación. Es tal cual replicar lo que hicimos para un piso, agregarle los otros 2 con estos grados de libertad. Por favor, tómenle una foto a esta imagen para recordar. ¿Estamos? ¿La tienen ya? Y recuerden, dejémoslo pues con las mismas niveles que lo tenemos en clase. Esta es la instrucción de columnas. Otra foto, yo sé que esta la tienen ustedes. Bueno, print screen. Foto es un decir porque ya es más rápido el print screen. ¿Estamos? Y con esta distribución de vías. Son las que hemos trabajado en nuestro análisis. Bueno, muchas gracias. Espero que tengan un bonito miércoles y estamos atentos al viernes. Por favor, las personas que les dije que se quedaran, vamos a hablar un momentito para hacerles un planteamiento de redistribución de grupos. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Jorge Andrés, hasta luego. Ah, no, Jorge Andrés, no, hasta luego. Andros, chao. Andros creo que dejó la grabación. Te voy a sacar. Ah, bueno, ya te iba a sacar porque quería. Gracias. Es que pensé que de pronto no estabas. Listo. Bueno, el motivo de mi consulta ya saben para dónde va. Resulta que Camilo va a estar trabajando ya después de su proyecto solito pues me gustaría que el grupo de ustedes se disolviera en el sentido de que 2 de ustedes queden trabajando en grupo y la otra persona trabaje con Camilo. La idea es que ya trabajen todos con las estructuras de 3 niveles, es decir, que la que ustedes diseñaron, Sandro, Jorge Enrique y Jorge Andrés, quede de 3 niveles, y la persona que pase a trabajar en el grupo de Camilo, trabajaría con el proyecto que le tocó a Camilo, ya con la información que se tiene, que está perfecta, muy organizada. Quisiera que pues ustedes se pusieran de acuerdo, y no sé, porque es que si el trabajo para una sola persona es fuerte y pues no tiene sentido que ustedes sigan los 3 ya sabiendo que hay un ingeniero muy trabajador y muy brillante trabajando solo. Bueno, profe, pues yo fui el que entré después al grupo de Jorge Andrés y Jorge Enrique, pues si ellos tienen a bien, pues entonces yo sigo trabajando con Camilo. El trabajo es uno a Sí, uno, ¿no? hacia Porque es Camilo que también. Sí, no entiendo, sí, o sea, lo que entiendo es que tendríamos que trabajar con alguno de nosotros, irnos con Camilo y trabajar sobre sobre esta el parte que proyecto de Camilo. continúa con Camilo. Sí. Sí, lo entiendes muy bien. Pues yo no había hablado nada con Camilo, pero es que o sea, a mí me sorprendió, él terminó su proyecto muy bien y prácticamente trabajando solo, entonces es fuerte. Sé que él puede hacer el desarrollo fuerte, pero pues no sería
justo, más sabiendo que hay un grupo de 3. Entonces, Camilo, ¿estarías de acuerdo? Porque pues yo no lo había consultado contigo tampoco. Sí, profe, sí, pues si Sandro se quiere unir a mí, pues no hay ningún lío. Ahora, se trabaja el trabajo parejo, ¿no? No es que, porque ahorita el taller es, ya lo empiezo a plantear el viernes, cosa que como ya sabemos cómo sacar rigidez y más, ustedes pueden ir adelantando trabajo. Porque pues sí, sí es importante que esa actividad se haga, es muy bonita y que no, el curso no solamente es de análisis de edificios. Entonces, Jorge Enrique y Jorge Andrés, Pues, profe, pues obviamente, pues considerando el punto de vista de Sandra, pues es respetable. De todas maneras, la idea es seguir trabajando y pues de todas maneras ya, ya hemos trabajado con Sandro, con Jorge hemos camillado bastante también, pero pues si Sandro toma la decisión, bueno, también se le respeta la postura. pues yo lo veo más como una oportunidad y es de que se puedan interactuar con otras personas porque hay un problema que le he visto a la virtualidad y es que todos esos cambios que ustedes me veían que yo hacía en clase para que se conocieran entre todos, ahorita no lo pude hacer. Entonces, ha pasado que hay grupos que no se han hablado con el resto de compañeros en todo el semestre. Entonces, yo lo veo como una oportunidad de que ya puedan interactuar 2 grupos. Si hay dudas que puedan hablar, o sea, es otro cuento. Cada uno con su estructura, porque es lo que es clave. Cada grupo tiene su propia estructura. Pero entonces ya sería que, ahora, ¿qué se necesita la nueva estructura? La configuración en el sentido X y la carga, es lo que se parte de aquí. Ya pues van a haber otras comparaciones con fuerza horizontal equivalente y demás, pero pues eso es sencillo, ¿de acuerdo? Y entonces Jorge Enrique y Jorge Andrés, ustedes le disminuirían ya un nivel a su edificio para que todos quedemos trabajando con 3 niveles. ¿Estamos? Jorge, ¿qué ibas a decir que... La del proyecto de ustedes, pero ya reduciéndole a un nivel. No olvidándose que la cubierta es la cubierta, ¿no? Entonces ahí toca, sí, entonces porque ahí tienen cargas diferentes. Yo lo que haría sería quitar el tercer nivel y mover el de cubierta al primero. Y pues ya se sabe Sí, que las... sí, así es lo como lo hicimos más... cuando lo reducimos los 5 pisos a 4 pisos. Sí, no, yo sí si me hubiera gustado, pues ya todo lo que han avanzado con 5 pisos hubiera sido mejor que lo hubiera presentado en vez de estar en todo el volate de última hora cambiando datos. Porque esos son cosas de última hora en que por más que haya 3 cerebros, algo se fue en la pasada información. Bueno, entonces me alegro que, me parece que esto hay que verlo como una oportunidad. Yo no había hablado con Camilo nada, pero lo que sí sé es que el taller para una sola persona es muy duro y para 3 personas con 4 niveles pueden haber más choques en determinadas cosas que pues así nos ayuda a que todo esté más en equilibrio. Bueno, entonces, me imagino que ahorita yo me retiro, ahora compartirán datos entre Sandro y Camilo y bueno, me agrada que estén abiertos a aceptar cambios. Un abracito entonces, nos vemos. Hasta luego. Vale, profe, hasta No, profe, gracias. entonces, Camilo, si quiere me dicta su número y lo guardo de una vez y le escribo un WhatsApp.